Entonces, básicamente, como te comenté, que la idea es que compartes cómo piensas siempre las instrucciones, cómo resuelves no sé si podemos nombrarlo como dilema cómo resuelves soluciones, relación entre creatividad tuya, creatividad de estudiantes con instrucciones, si se puede hacer como hacen lo que quieren o cómo logras que ellos cumplen con requisitos como con demandas de plan curricular, algo así, pero en el mismo tiempo aprenden sobre sociedad, aprenden sobre sí, Ujú. usan su creatividad, que tú también no te aburres si usas tu creatividad, cómo entonces todo esto se relaciona y cómo en este relacionamiento, cuál rol juega instrucciones, cómo entonces piensas instrucciones, básicamente sobre sí, como la idea. Sí. Ah, sí, sí. Y puedes, sí, Bueno, como puedes, y cualquier, si quieres ejemplos, si quieres comentarios, cualquier cosa, sí. bueno, con relación a la parte de los enunciados y de la manera en que yo voy creando cada semestre, a pesar de que el currículo habla de la enseñanza de la semiótica, siempre tengo en cuenta como un interés particular que tiene que ver con la cultura y voy dirigiendo cada ejercicio hacia ese resultado final, que es que a lo último los estudiantes tengan en cuenta esa noción de cultura que se trabaja con Lotman precisamente y hagan una lectura de la ciudad a partir de 4 autores que trabajo muy claramente en los enunciados. Cuando presento el curso, presento esos 4 autores que va desde Saussure, Peirce, Eco y Lotman. Eh, cada semestre identifico un tema diverso, distinto, para que los estudiantes no tengan la oportunidad de revisar ejercicios de otros compañeros anteriores sino que también lo hago porque la creatividad tiene que ver con la diversión y la diversión tiene que ver con la manera en que yo también disfruto hacer los nuevos enunciados. Entonces, siempre me tomo el trabajo de pensar cada semestre algo diferente, algo distinto, algo que me esté motivando como profesor para buscar unos resultados, ¿sí? O unas interpretaciones o unas creaciones que, que me motiven a mí primero y que luego motiven a los estudiantes con unos resultados que a veces son inesperados, ni siquiera sé qué quiero, ni qué puedo lograr con los estudiantes. Entonces los enunciados van variando de acuerdo como a, a mi emoción, pero también a mi sentido crítico de lo que pretendo con cada grupo. La primera semana los conozco y cuando ya hago un primer enunciado, hago un ejercicio muy simple para mirar quiénes son, cómo piensan, qué buscan. Los leo mis estudiantes y leo sus intenciones, sus calidades gráficas, sus calidades, se puede decir, interpretativas, argumentativas. En las primeras 2 semanas hago como esa lectura y ya a la segunda semana sé qué puedo lograr con ellos. Si puedo hacer una cosa que cumpla con el currículo o si puedo lograr con ellos mucho más cosas, que avancen y logren más cosas. Generalmente los grupos siempre dan más, Ujú. siempre hay una potencia en ellos y está en el docente destaparla, exigirla, descubrirla. Entonces, todos mis ejercicios son retos que muestran la capacidad del estudiante
a partir de esos retos se cumple con el currículo, el enunciado logra interesarlos, porque también es otra cosa. Hago dos propuestas generalmente con cada grupo. Podemos hacer esto, podemos hacer esto otro. Casi que pongo dos niveles de exigencia. Podemos cumplir y hacer esto, o les pongo ya el reto, o podemos hacer esto otro. Entonces ellos eligen. Generalmente eligen el segundo, el reto. Les gusta por mayoría. Siempre está el rezagado, el que no quiere, el que sí, le parece que semiótica es muy aburrido, pero cuando ven que el reto no es aburrido, que implica salir a la calle, que implica leer, que implica argumentar y que implica que ellos interpreten y luego decodifiquen y luego creen algo, un producto gráfico, entonces ese reto se vuelve muy emocionante y les gusta mucho. Son 4 ejercicios y los 4 son así, tienen esa misma mirada que es secuencial, ¿sí? Y es escalado, van escalando cosas y cada entrega van haciendo pequeñas entregas que van haciendo que se escale y se logre el objetivo. Entonces yo se los pongo cuando aceptan este, yo ya tengo las 4 niveles en que ellos deben ir haciendo para que lo logren. Entonces es como es un pacto en que yo voy ayudando, vamos a hacer esto, luego hacemos esto y luego ya el producto general de creación en diseño gráfico, ya se llame un póster, un cartel, una infografía, un cómic o lo que sea, se va dando lugar de manera muy secuencial, muy orgánica, que ellos ni siquiera lo sienten, ¿me entiendes? O sea, cuando ya se entrega el producto final, ya hay la argumentación, porque tienen que tener el concepto, luego el argumento y luego todo el trabajo material, gráfico. Yo sigo haciendo mmm, evaluando cada momento se va evaluando y cada momento ya va cumpliendo como una escalera, ¿sí? Entonces ya cumplió aquí y ya sigue acá y se logra el resultado final. Entonces para ellos, para los estudiantes en todos los niveles y todas las clases que he tenido, siempre con este curso, sobre todo de semiótica, que es tan aburrido, es tan difícil, porque hablar de semiótica, hablar de Saussure, luego con Peirce, luego con Eco, luego con Lotman, que tienen que hacer mucha lectura y con esas lecturas tomar conceptos y de esos conceptos luego ya el reto que puse gráficamente en la ciudad, en la comuna, en el barrio o en el recorrido de calle, hacen una mezcla muy interesante. O sea, entonces, porque están los conceptos del diseño gráfico, están los conceptos de la semiótica, están los conceptos personales de ellos en su interpretación con el diseño gráfico y luego ya el producto, cómo los llevo a que el producto sea 1A de excelencia, o sea, un cartel que tenga una síntesis gráfica, visual, conceptual, argumentativa, de color, pero todo eso también parte de el interés de ellos. Cada uno tiene un interés distinto, entonces manejo 20 conceptos y a cada uno le voy diciendo sí, 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 vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, hasta que se logra una creación única y un cartel con una síntesis gráfica, visual, de color, con argumentos, con conceptos, ¿cierto? En donde ellos entienden, por ejemplo, si estamos trabajando a Peirce, primeridad, segundidad, terceridad, que son conceptos que no son fáciles, o sea, ni siquiera para los filósofos, o sea, llegar a toda esta parte, o con Saussure de pasar del concepto de la palabra, ¿sí? De la palabra como interpretante y como significado y como significante,
al concepto mismo ya del argumento que van a trabajar en la pieza gráfica. Ujú, Entonces, es de locos porque es una interpretación, es el concepto, es first, son ellos, es la calle, es el concepto de ellos, sí. Entonces ha sido muy bonito como todo ese trabajo que, eh, que, que, que pone en juego 3 o 4 dinámicas muy distintas, ¿sí? El concepto del profesor, lo que yo ya estoy viendo, el concepto que el estudiante quiere trabajar, ¿cierto? El concepto de la semiótica y el concepto del diseño gráfico, ¿sí? Que tiene que ver con cada pieza gráfica, porque, por ejemplo, un cartel tiene unas connotaciones específicas y se debe cumplir con eso, ¿sí? ujú, Un mínimo de texto, una fuerza gráfica muy potente, es minimalista al 100%, luego ahí implica una síntesis visual, argumentativa, conceptual. Sí, es como un cañonazo. ujú, Entonces, lograr eso, por ejemplo, con una pieza gráfica como el cartel, es el primer reto. Y se logra. O sea, ahorita te puedo mandar piezas gráficas de carteles, ¿sí? 3 carteles de la Comuna 13, bien chéveres, bien bonitos, sobre ese renacimiento que ocurre ahí. Entonces, todo eso se mezcla con la salida de campo, la mirada de ellos, el registro gráfico de ellos, cada uno hace sus registros y cada uno siente que debe, que lo emociona con relación a ese contexto de ciudad, a ese pedazo, a esa ujú, comuna, a la historia, a la guerra, al dolor, a la violencia, ¿cierto? A todo lo que hay para luego hacer la propuesta gráfica. Entonces, todo esto es una lectura que habla de la semiótica, de la cultura, de diseño gráfico, de una pieza importante que es un cartel y así se va haciendo. Entonces, y la evaluación se va haciendo paso a paso también, ¿sí? Paso a paso. O cómo logra el primer estadio, el segundo estadio, el tercer estadio y el cuarto. Y así lo hago con los 4 autores. Entonces ya ellos en los primeros 2 ejercicios conocen a Saussure y a Peirce y luego ya entramos con Eco para mirar otra parte que tiene que ver con todas las salidas de campo, la ciudad, ¿cierto? El contexto, la cultura, ya inicia el trabajo de cultura. ujú, Finalizamos ya con el trabajo que es un cómic sobre la cultura, pero ese cómic cambia cada semestre y tiene un interés muy importante. O sea, el semestre pasado fue el año de, del patrimonio. ujú, Entonces, unieron cultura a partir del patrimonio, lectura de ciudad con el patrimonio. Entonces, es muy chévere. Caminamos la ciudad de día, de noche, ¿cierto? Varias comunas, varios registros y se hacen una idea muy potente sobre el contexto de ciudad a partir del concepto de semiótico de cultura de Lotman. Y ahí ujú, se cierra todo el trabajo. Entonces, evaluación, enunciación y desarrollo van muy de la mano con algo que es lo que el docente eh, dice, pero que no sabe qué va a lograr, y con los estudiantes buscan e intentan decir. Es muy importante para que la creación suceda que el estudiante quiera decir. ujú, Es muy importante que se emocione. Por eso mis enunciados nunca son muy abiertos, son negociables, porque para mí el acto de creación tiene que ver con la emoción que siente el estudiante hacia ese objeto de aprendizaje, ¿sí? Ese pedazo de contexto de ciudad, esa lectura que hizo, desde dónde la hace, desde sus aprendizajes, desde sus emociones, desde su edad, 17, 18 años. Entonces es distinto a lo que puedo pensar yo eh, como docente y por eso nunca espero nada. Y por eso es ujú, maravilloso, porque siempre me dejo asombrar con lo que ellos dicen o intentan decir
Y creo que el trabajo del docente es ayudarles a decir, Ujú, ayudarles a hacer, ayudarles a sacar adelante como esa idea de lo que quieren decir. Y el trabajo del docente es ese, ¿sí? Apoyar ese gesto de creación o esa idea de creación para que ellos digan, ujú, ellos crean, ¿cierto? Si hay desfases, uno está ahí. No, mira, mira, ¿qué tal si es más bien por acá? Y es muy bonito que ellos dicen, no lo había pensado, qué bien, sí, voy a mirar. Entonces le digo yo, haz una propuesta, mira a ver si por ahí, los que son muy flojos, ¿sí? ujú, Que hay que apoyar muchos, pero hay otros que llegan de una ya, ujú, muy bien. Entonces, yo creo que el secreto del acto de creación es apelar al, a la emoción del estudiante, a escuchar muchísimo a lo que intenta decir, apoyar ese gesto de interés para que pueda, para que el docente pueda llevarlo a un resultado de excelencia, ¿cierto? Entonces, eh, a mí me ha funcionado muy bien. Los estudiantes se emocionan, se enamoran, les gusta. Es más, mi curso es un curso casi que el, cuando lo cogen el más aburrido, el que será eso, ¿cierto? Pero puedo competir con taller. Se les ujú, vuelve más importante que taller de diseño. O sea, ya, entonces ellos tienen un taller de diseño en el cual tienen 8 horas, yo ujú. tengo, y el curso se vuelve más importante que el de 8 horas. ¿Cuántos, Eh, se cayó? ¿Cuántas horas tiene tu curso de este tres, semiótico? Ah, 3. tres, y el taller tiene 8 horas. Ujú, Y en ese taller tienen 3 profesores, ¿sí? Y se les vuelve más importante semiología, semiótica, ¿cierto? Que taller entiendo. mismo. Sí, vuelve. Entonces eso habla mucho como de ese enamoramiento que encuentran ellos para, 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 para hacer y crear, Ujú, crear. O sea, siendo taller tan importante, entonces, profe, es que no hemos hecho nada en taller. No hemos hecho nada en taller. Y yo, no, pero tienen que trabajar taller también. Recuerden pues que es muy importante. Ay, un pingüino. Oh, hello, hello. Entonces, cuando ya taller pasa a que para los diseñadores es el curso por excelencia, cambia y semiótica se vuelve más importante que taller. Creo que eso habla bastante bien como de la metodología que se utiliza. eh, y también obviamente están el encanto de las salidas de campo, que es revisar la ciudad, caminar la ciudad, encontrarse con la ciudad, leerla. Entonces, desde la semiótica yo siempre estoy diciendo, miren, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Sería un signo, un significante? Aquí hay primeridad, segundidad, terceridad, y todo está acompañado por lecturas. Obviamente empiezo a dar unas lecturas que tienen que revisar, asociar, ¿cierto? Luego ya hablamos de la diferencia de semiología, semiótica, ya con Peirce, y luego ya empezamos a entrar con Peirce a mirar los datos de qué significa cada uno, qué es significante, qué es signo, qué es símbolo, ¿cierto? Qué es cada uno. Y los recorridos de ciudad van encontrándolos en la calle. ujú, Entonces, la idea es como que eh, la teoría confronta la realidad y está ahí. Entonces, ya es un diseñador que puede interpretar la ciudad desde otro punto de vista. ¿Sí? La teoría ya no se vuelve, como ellos dicen, mamona, ujú. ¿sí? Solamente leer, porque muchos, los docentes anteriores les pasaban unos textos de 50, 100 páginas, donde pues es que ni siquiera uno que estudió un rato filosofía, ¿cierto? Se puede Puede volver, tener. ¿cierto? Leer todo este tipo de cosas. Eh, entonces ya leer la teoría en la práctica, en la realidad, los reconforta muchísimo.
sí, les da como las herramientas de veracidad de esa teoría en una realidad que pueden comprender y pueden manejar muy, de una forma orgánica. Y entonces ya el signo, el símbolo, el significante, ¿cierto? Eh, todos esos recursos teóricos que están desde la semiótica, enunciados desde la semiótica, se vuelven realidades que para ellos ya son muy fácil de interpretar y muy fácil de llevar ya a un resultado gráfico. Ujú, Entonces, y bueno, también está el hecho de que es mucho más divertida la clase en la calle, la clase caminando, riéndose, acompañados, en grupo. Entonces la manada trabaja muy bien. Entonces, y si alguien no entendió, ahí mismo le explican y se empiezan a apropiar, se apropian de la teoría de una manera fluida y obviamente los resultados gráficos son mucho más potentes. El semestre pasado, por ejemplo, conmigo hicieron una cartografía y en taller les pusieron también una cartografía. Yo no sabía. ujú, Sí, y obviamente las dos cartografías son distintas. ¿Sí? La que hicieron inicialmente en taller y luego la que hicieron conmigo, ¿cierto? Porque los resultados, las lecturas son desde la emoción, desde el lugar de interés de ellos. Entonces siempre hay que buscar en el estudiante el punto de interés. Si no lo hay, uno lo da, ¿cierto? Mira, yo veo que te interesa como por sus fotografías, entonces yo ya interpreto al estudiante y ya puedo mirar cuál es su interés a partir de los registros que él hizo en la ujú. salida. No, profe, es que todavía no sé tal cosa, tal. Entonces yo le digo, pero mira, yo veo aquí, y hay que leer. Entonces el profesor también tiene que hacer una Lectura. lectura estudiante de su interés y encaminarlo, decirle, ¿qué te parece? Podrías hacerlo por acá o por acá, porque veo esto y veo esto. Dice, no, a mí me gusta mucho esto. Ah, bueno, vamos a trabajar por ahí. Y ahí ya se da la chispa para la creación. Y Ujú, cuando el estudiante muestra ese interés, es fácil, sale de una. ¿Sí? Ya él trabaja el doble o el triple. Por eso es que semiótica se vuelve mucho más potente que taller mismo, ujú. porque taller están haciendo piezas gráficas. Acá que tienen que cumplir con unos requisitos, con unos enunciados, todo este tipo de cosas. Acá es lo mismo, pero la emoción que embarga al estudiante Cumple. está ahí. Por eso ese enamoramiento, y yo los invito a eso siempre, enamórate de tu trabajo, ¿sí? Si no hay enamoramiento, es muy difícil que puedas crear, ¿cierto? Que pueda surgir algo y obviamente sí logro como que haya ese enamoramiento porque también el docente tiene que hablar con pasión, con mucha pasión. Si el docente dice, bueno, hagan esto, ahí tienen la lectura, que entonces los estudiantes también leen eso, leen que el docente está dando una clase y no que se está emocionando con una clase, ¿cierto? Que se está emocionando con una salida de campo, con una lectura de ciudad, con un objeto gráfico X, Y, Z, ¿cierto? Ujú, Puede ser cualquiera, la disculpa del objeto gráfico, pero, pero si ellos ven que el docente se emociona, es apasionado, está interesado, inclusive puedes cambiar y mirar que muchos estudiantes se puedan volver muy interesados en lo teórico, que les aburre cantidades, a los diseñadores les aburre muchísimo leer, ujú. interesarse en la parte teórica. Entonces, sin embargo, con esta otro lado ya empiezan y digo, no, todo está en el texto que te pasé. ¿Sí? Lean y en el texto que les pasé, ahí están todas las herramientas. Vamos a utilizarlas. Entonces los obligo a que vayan a la lectura, Y lean regresan. y de ahí ya empiecen con su postura. ¿Sí? Y eso es lo que funciona. Entonces, no, yo pongo un enunciado abierto y ellos mismos van cerrando, pero con las lecturas. Entonces, es una comunión muy bacana
de teoría, de emoción, de apasionamiento y dirección. O sea, un poquito de todo es estar atento. O sea, es una cosa del cuidado del estudiante, ¿sí? De cómo emociono, de cómo cuido y de cómo logro que lleguen a un tercer nivel de conceptualización. Ujú, ¿Sí? Ya con argumentos, ya con, no es que me gusta, me parece chévere, eso ya pasa, ¿sí? Ya ellos logran decir, no, es desde acá, si Pierce dice esto, si Susir, papá, bueno, entonces yo, y también hago unas pequeñas evaluaciones. En ese sentido, por ejemplo, le digo, ¿cuál sería la terceridad en tu trabajo? Explícamela. Entonces, ahí dicen, profe, pues mire, si esto es así, entonces esto sería la otra parte, ¿sí? Entonces yo digo, eso, muy bien. Y si esa es la terceridad, ¿cuál es la primeridad? Pero aleatoriamente. Entonces ellos sienten y todos se preparan. Ya saben que puede ser cualquiera al que le voy a preguntar. Entonces, ya ellos lo tienen preparado. Inclusive es muy bonito que yo les digo, bueno, vamos a hacer ese recorrido y ya para la siguiente clase tienen montado toda una presentación. Ya yo no tengo que decir nada, ellos saben que tienen que mirar los conceptos, revisar tal cosa, y los preparan. Y yo ni siquiera he dicho, muéstrenmelo de esta manera. Todo el curso ya llega con un PowerPoint montado, sí, es esto, eh, enunciado tal, referentes, color, carta de no sé qué, todo lo van haciendo de una manera en que yo me quedo, wow. Sí, yo siempre quedo como, wow, ¿qué es esto? Y son todos. O sea, yo el primer día de clase enuncio. Las presentaciones son obligatorias, no tengo que repetírselos, o sea, cada uno va a tener que hacer una presentación, y lo hacen. Las 3 horas de clase, por ejemplo, después de una salida, es escuchándolos. ujú. Se graba la clase y yo ya hago realimentaciones a cada uno, ¿sí? Por el Teams. Entonces, y se va haciendo, y así vamos trabajando. Y ellos saben que en cada presentación yo voy tomando nota, ¿sí? Quién va regular, quién va tal cosa, pero es para apoyar, ¿sí? Para hacer un llamado de atención. Hey, vi que esto está todavía así, muy flojo. ¿Qué te parece si es esto o es esto? ¿O por dónde vas a coger? Pregunto, no dirijo, Ujú, pregunto. ¿Sí? Y cuando ya me dan respuesta, digo, ah, qué chévere. Mira, te voy a mandar y envío referentes o envío cosas, píllate esto, revisa esto, a ver hacia dónde vas, porque gráficamente también hay que alimentarse visualmente y tener otros referentes, o sí, pero luego romper con los referentes. Es que es un trabajo muy bonito, o sea, mirar, pero no hacer nada. ujú. O sea, les digo, como ya viste esto, tienes que hacer otra propuesta. Nada de lo que has visto te sirve. Pero suyo. Ujú, Sí, tienes que hacer otro. Entonces, nuevamente regresa el reto, ¿sí? Entonces, te doy y te alimento, pero también vuelvo y te reto. No puedes hacer nada parecido a esto, ¿sí? Y ya los obligo a moverse hacia otro lado. Sí, salir de la zona de confort o del lenguaje gráfico que conocen, porque se vuelven fórmulas, ¿sí? ujú, Dibujo así, yo hago así, o sea, yo estoy trabajando y yo nada. Por ejemplo, con el cartel, que tiene un lenguaje gráfico tan específico, minimalista, ujú, poco texto, lenguaje directo, un golpe visual, ¿cierto? Entonces me presentan en primera instancia como un montón de cosas y yo empiezo a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y yo, ¿qué tal si conviertes este color, simboliza todo eso que me pusiste? Por ejemplo, es muy fácil que en la Comuna 13 me pongan 17 metralletas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si el rojo simboliza todo este tipo de cosas y vamos haciendo una síntesis gráfica, argumentativa, conceptual? Ah, sí, profe, ¿qué tal? ¿Y qué tal si esto? Y así.
vas llevando para que el diseño se vuelva más limpio, más potente, por ahí derecho, ¿cierto? Y toda esa síntesis sea realmente un impacto visual y que el lector haga esa interpretación a partir de una síntesis gráfica como el color, ¿cierto? Es una herramienta de diseño muy fuerte. Entonces, uno de los afiches que te puedo mandar es cómo una bala, el impacto de una bala en la Comuna 13, ¿cierto? Para la estudiante narró cómo se volvió una comuna de amor, la gota, sale una gota de varios colores y termina en el chorreadito, un corazón. Porque ellos, lo último que están hablando es que es el amor el que ha podido sacar adelante la Comuna 13, ¿cierto? Es la unión, entonces es del impacto de la bala sale, chorrea algo y ya no es sangre, sino unas cosas de colores, ¿cierto? Que a lo último la gota la forma un corazón. Entonces una síntesis gráfica bellísima, conceptual, que ha trabajado el estudiante en 4 etapas de, 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 de conceptualización, de limpieza, de síntesis y todo este. Y eso es lo interesante que hace uno con el trabajo gráfico, acordándome de ese, de ese cartel específicamente, porque el cartel tiene esas connotaciones específicas. No es un afiche, es otra cosa. Entonces, cartel y afiche distintos. Entonces, obligarlos al cartel es el primer estadio de síntesis gráfica, argumentativa, conceptual, ¿cierto? De lectura de ciudad, lectura de contexto, lectura de comuna. Y, y, y ellos oyen todo en el recorrido, tú que lo hiciste, ¿cierto? Todo el recorrido de la Comuna 13, todo el dolor, la angustia, las guerras, ¿cierto? Orión, bla, 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 bla. Entonces, llegar a ese cartel es muy bonito, o sea, es lo máximo que uno puede tomar y sacar de un estudiante y de su creación y de su conceptualización, argumentación, lectura semiótica, ciudad, y luego cambio ya a otro producto gráfico, ¿cierto? Entonces puede ser una cartografía, pero la cartografía, por ejemplo, rompe todos los esquemas y puede ser torcida, recorrido, sí, también te puedo mandar, o puede ser muy orgánica, ¿cierto? Si el estudiante es muy racional y lo vio de esa manera, es perfecto, ¿cierto? O si hizo recorridos y luego manchas y luego... Entonces, ahí el trabajo de creación une al docente y al estudiante en una dinámica de realimentación mutua todo el tiempo. Es una dinámica de creación, recreación, creación, recreación, ¿cierto? Conceptualización, y hay que estar muy atento para que el estudiante no se pierda, porque también hacer un imaginario increíble, pero que no está dando respuesta real al enunciado grande. Entonces se puede perder y hay que ser cuidadoso como docente en también llevarlos al punto donde está el objetivo de diseño, ¿cierto? O sea, que la conceptualización no chorre el universo, sino que llegue también a comunicar lo que debe comunicar, argumentando, diciendo, pero gráficamente también explicando para que cualquier lector en algún momento pueda hacer toda esa interpretación que él está tratando de decir y de comunicar. ¿Sí? Y tuviste unos estudiantes que no se emocionaron, que con todo esfuerzo pasó en un momento que, sí, con todo esfuerzo, estudiante no se emocionó y no como... Pasó con el último trabajo, o sea, con el último trabajo sí, pero fue por culpa mía, ¿sí? Porque pues estuve todo ese tiempo en Polonia, estuve sin comunicarme, entonces pasaron como 3 semanas sin realimentación, sin realmente un seguimiento, y fue culpa mía, pero básicamente fueron 2 estudiantes, entregaron, hicieron un cómic, inclusive uno
no tenía ni la lógica, ni la secuencialidad, no se entendía bien. Otro fue una historia traída de los pelos, pero fueron dos estudiantes de 20. Entonces, y recuperé en las últimas 2 semanas como todo el trabajo con ellos, un trabajo, y ellos lo quisieron hacer. O sea, sí, entonces, sin embargo, por ejemplo, uno de ellos me dijo, yo quiero hacer, cuando ya vio todas las historias de los compañeros, dijo, yo quiero cambiar todo, quiero hacerlo. Le dije, claro, hágalo, hágalo, de una, ¿cierto? Eh, Eso fue. Y hay otro que sí, no sé qué problemas tiene el pelado. En todo caso, ya ahí es muy difícil, ¿cierto? Como, eh, pero sí me responsabilizo yo, Ujú. porque fue falta de seguimiento. Creo que la creación también requiere ese acompañamiento, ¿sí? Como Soltar, pero fuego, sí. soltar y acompañar. Es un juego muy, muy, muy bipolar, ¿sí? Ujú, Es suelto, dejo, acerco, suelto, ¿cierto? Porque la idea no es ahogarlo con mi perspectiva, sino desatarla de él o sí, la de ella. empujar. Ujú, Entonces es un juego de tira y afloje muy, 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 muy delicado para poder crear y porque ellos también lo entiendan, de que no es, lo primero que le digo es que no es para complacer al profesor, ujú, ¿sí? O sea, porque ellos están acostumbrados es a qué le gusta al profesor. ujú, ¿Sí? O sea, ¿cómo le gano? Le gano haciendo esto, ¿sí? Y entonces conmigo no saben qué me gusta, no tienen ni idea. O sea, qué me puede gustar o qué no me puede, porque nunca me meto a decir me gusta, no me gusta. Son palabras que no están dentro de mi vocabulario, inclusive como diseñador, sino qué tan potente es tu idea, o sea, qué tanto comunica, ujú, ¿cierto? No, no importa si no me gusta, ¿cierto? Inclusive, mira que ese trabajo del estudiante lo hizo sobre las prostitutas, el que, sí, y puede que no me interesara, pero jamás tuvo como la carga moral de que yo le dijera que me gusta o no me gusta, no, ¿cierto? Eh, entonces, ahí es muy, muy importante como esa parte de guiarlos eh, con mucho apasionamiento, pero también con mucha, no sé, cómo es que es muy raro como el apasionamiento, pero la neutralidad, ¿cierto? ujú, Como que es un juego muy bravo como de dejar ser y guiar, dejar ser y guiar, dejar ujú. ser y guiar, ¿cierto? Tú lo comprendes bien porque sabes como lo mismo que Raúl, o sea, ¿cierto? Cómo suelto, pero cómo dejo, cómo invito, Ujú. ¿cierto? ¿Y cómo te Y parece? ¿No es agotador para ti, que es mucho más trabajo que para, no sé, compañeros, sí, otros claro, profes? es total, hay veces sueño, sí, y estoy viendo cualquier cosa o estoy en internet y veo imágenes, entonces digo, sí, para tal cosa, le digo, mira, revisa. Entonces, ahí mismo le envío al estudiante. Sí, yo soy obsesivo compulsivo con los trabajos de los estudiantes porque obviamente quiero que hagan un trabajo de excelencia, o sea, eh, mm, rompiendo un poquito como el esquema de que están en tercero, ¿cierto? Pretendo que sean diseñadores, ya. Ujú, No es necesario estar en décimo semestre para hacer un buen diseño. ¿Cierto? Entonces también les rompo con que no tienen que esperar hasta décimo o que el para profesor ti. de décimo es mejor que el profesor de tercero, Ujú, ¿cierto? O sea, este profesor está en tercero porque puede manejar los chiquitos, ujú, ¿cierto? Piensan ellos. Entonces, no es necesario tener 10 semestres para ser un buen diseñador o manejar bien unos conceptos de diseño, claramente unos conceptos de diseño de unas piezas gráficas y su objetivo con cada pieza gráfica. Entonces, esto también rompo ese esquema. Vamos a ser buenos ya, vamos a hacer piezas gráficas casi que profesionales, ¿cierto? Una infografía tiene todo un trabajo detrás de complejidad
gráfica, conceptual, argumentativa, visual, comunicativa, que lograr que ellos hagan una infografía implica que yo tenga que manejar el tema muy bien, aunque ellos pueden ver todo un semestre de infografía, obviamente, ¿cierto? Y solamente haciendo infografía todo el semestre, con un infográfico profesional que trabaja en el periódico, otra profesora que trabaja no sé dónde, o hay veces tengan un profesor visitante de Europa y ven infografía de... Sin embargo, yo hago esos intentos de infografía y quedan súper bien hechos, o sea, infografías con una calidad 1A, porque es que a eso es que van los estudiantes, a aprender de manera profesional. Ujú, Entonces yo no puedo reservarme el derecho a que hagan una buena infografía porque está en tercero. Es un reto. Por eso te decía, siempre pongo retos, reto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. El cómic, por ejemplo, el cómic es casi que un trabajo de hacer muchos años de secuencialidad, dibujo, comprensión, lógica narrativa, guión, estructura. ujú, Y es casi que 2 semestres en cine. O sea, si estudias cine, tienes que hacer todo ese trabajo de la lógica secuencial y de la narrativa para poder hacer un buen guión, ¿cierto? Para cine. Y eso es un trabajo de 4 semanas ujú, donde ya empiezo a hacer todo. Por eso digo que yo fui el culpable de que esos dos no lograran mm, todo ese trabajo de la lógica secuencial. Y yo, pues, tampoco les puse mala nota porque me sentía muy culpable, o sea, lo entendí. Los otros copiaron y estuvieron bien y se hicieron las correcciones mínimas, pero bueno, así se va haciendo todo, logrando hacer, y yo se los propongo, vamos a hacer un trabajo casi que publicable de una vez, ¿sí? Si, por ejemplo, los del cartel, les dije, estos carteles pueden participar, hay un concurso, pueden enviarlos, porque están muy buenos. Tú sabes que yo no soy, pues como, yo soy muy exigente con los estudiantes, inclusive pues trabajan el doble o el triple conmigo, ujú. entonces esos productos quedan muy buenos. Hacen Es- que, ujú. hacen que se publiquen, ¿no? Y cómo desarrollas estas relaciones como de amistad, sí, de confianza, y cuando necesitas darles notas, cómo ellos se sienten, que como ellos ya, pues como sienten que están haciendo buen trabajo, que esfuerzo, estudiando, buscando, y de pronto tú les das, no sé, una nota no Así, maximal, ¿sí? Que sí, como ellos, cómo sí. logras cómo resuelves este. Ah, bueno, no. Yo digo que hay unos trabajos de excelencia, que hay unos trabajos muy buenos y otros no tan buenos. Empiezo de esta manera, ¿sí? Ujú. Digo que hay trabajos que pueden ser muy buenos y pueden trabajar. Entonces, y voy directamente al que está malo. Y le digo, fulanito de tal, eh, ¿cuál piensas que puede ser tu nota? Ujú, Y le pregunto a él. O sea, ya miramos todos los trabajos y le digo, ¿cuál piensas que puede ser tu nota? ¿Sí? Entonces, no, profe, pues yo pienso que tal cosa, entonces podía ser un 3 un 3,5 ya no, pues se ponen 5 ya porque están confrontados con todo el salón virtualmente y ujú, ya todo el mundo sabe que ese trabajo no es bueno, ¿sí? O que tiene muchos vacíos o conceptuales o argumentativos o de expresión o de color, cualquier cosa que esté dentro del objetivo del trabajo gráfico. Y ellos mismos se leen, ¿cierto? ujú, Y confrontarlos, inclusive la virtualidad me ha ayudado mucho, porque los confronto ya en grupo. Y entonces yo, cuando él me dice, si me dice un 4 yo le digo, no, no creo que sea un 4 yo creo que tienes que revisar, piensa en todos los trabajos que viste y ubica tu trabajo, ¿sí? Y entonces, sí, profe, bueno, listo, profe, un 2,5. Y yo, sí, me parece que un 2,5 está bien, sí, pero vamos a hacer una cosa.
te voy a poner 2,5, pero si para la próxima clase has mejorado, negociamos, ¿te parece? Y hago negocios con ellos. O sea, una nota es simplemente un medidor de la cantidad Como de trabajo. comparación. ¿Sí? Y si es capaz de superarlo, ya hago como esa otra parte. Entonces digo, bueno, entonces si el trabajo, por ejemplo, cuando vuelve a presentar no es tan bueno todavía, le pongo un 3. Digo, bueno, has hecho, profe, 3, y yo sí, porque no ha cambiado sustancialmente, el aporte no ha mejorado, hiciste 2 cositas nuevas, pero tal cosa. Ujú, Ah, ahí se queda la nota, ya no hago más negocios, ya ujú. hasta la final, si no logra, ya es No, un trabajo que sí, que él tiene también que sentir que, porque hay trabajos de excelencia, o sea, no puedo ponerle, ¿cierto? Ni regalarle a nadie la nota, ujú, pero hago, en algún momento hago coevaluación. Digo, tú evalúas a tal, tú evalúas a tal, tú evalúas tan, 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 y ellos entregan un informe. O sea, dice, no cumplió con esto, el color no tal cosa, y son muy críticos. Entonces, y ahí es donde entra también, hay heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. ujú. Entonces, y es en cada ejercicio es distinto. En unos hago uno, en otros hago otro, ¿cierto? Si los trabajos no van bien, hago autoevaluación. ¿Sí? Sí, hago autoevaluación y si se ponen 5, le digo, no creo. Y les digo, sí, ustedes se ponen, los va a hacer una autoevaluación, pero si yo no estoy de acuerdo, pongo las notas que yo considero. Y ellos están de acuerdo. Dice, Ujú. listo, profe. Entonces el que se pone 5 y lleva nada, sabe que yo se lo voy a poner en 2. ¿Sí? Pero para que camine. ¿Sí? Camino, sí. Sí. Y tuviste situación cuando, no sé, que ellos explican y te convencen que sí, puedes subir la nota, que, no sé, que trabajo te pareció no muy exigente, pero este fue un concepto, no sé, y él te lo explica. Sí, o sea, si el argumento es bueno, yo no tengo ningún problema en cambiar la nota. Ujú, ¿Sí? O sea, ellos saben que es negociable, o ujú, que si el argumento no me convence visualmente, él tiene que hacer algún trabajo. Listo, vamos a hacer, ese es el argumento. Perfecto, entonces tienes que cambiar esto, esto y esto para que puedas comunicar, porque el trabajo de un diseñador gráfico es es como- comunicar y no lo estás haciendo. Me estás narrando una cosa, pero no estás haciéndola ahí visualmente. Entonces ahí entra el profesor, ¿cierto? Entonces entra ya todo el conocimiento del docente para decir, esto es así, no estás comunicando, no lo estás haciendo, si ese es el argumento. Ah, listo, profe, entonces yo debo, sí, debes cambiar esto, esto y esto, lo que sea. Y ya, entonces él hace el trabajo, yo puedo subir la nota, pero cuando él haga el trabajo, ujú, ¿sí? Ya, vuelvo y hago, porque realmente son muy chiquitos y están en una fase de aprendizaje. O sea, el docente está ahí para eso, ¿cierto? Para hacerle ver que no está cumpliendo con el objetivo de un producto gráfico como, tan exigente como el cartel. ¿Sí? ujú. Por ejemplo, hay unos que llegan con un afiche súper de todo y yo empiezo tin, a limpiar, a sintetizar, a mostrarles. Sí, a mostrarles, mira, esto podría ser así. Yo creo que esto tal cosa. Y ellos van, ah, sí, profe, sí. ¿Y esto por qué está repetido acá, acá, acá? Estás haciendo énfasis, si es lo que quisiera comunicar, estás haciendo, no, profe, entonces vamos a limpiar, vamos a quitar, ¿cierto? O si es un énfasis, vamos, vale, pues vamos a unificar así. Entonces, argumentos, conceptos, diseño, todo el tipo de cosas. Y ellos van haciendo todo un aprendizaje a ser buenos diseñadores y a comunicar mucho mejor. Claro. Eh, Nunca se han puesto bravo por una mala nota, ninguno. O sea, si yo les pongo un 2 o no has avanzado, o esto es lo mismo, entonces les digo, mira, como no hiciste nada,
recuerda que yo califico procesos. Cada encuentro es un proceso. Cada encuentro yo tomo nota, ¿sí? Avanzó, no avanzó y mejoró, ¿cierto? O hizo otra propuesta gráfica, o la cambió del todo y la mejoró, o la cambió y la otra era mejor, entonces yo lo vuelvo y lo retomo. No, sigamos con la anterior. Esta está buena, pero toma de esta a esto y vamos a mezclarla acá que va mejor. Entonces, nunca se ponen bravos conmigo, pero porque saben que siempre todos los criterios y todas las cosas que se hacen es para que sean mejores o tengan un mejor producto, no en contra de ellos, para nada, ¿sí? Entonces, y es muy chévere porque les digo, no es personal, no, yo no tengo nada personal con vos, ni contigo, ni me caes mal, ni me caes bien, ni me caes nada. Yo estoy intentando que tú seas un buen diseñador o una buena diseñadora. Ya, ¿cierto? Si me dejas, bien. Si no me dejas, yo te pongo una nota y tú sigues con tu intuición. Pero generalmente, No, no, no hay ningún, ya entendí qué es lo que se quiere hacer. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Listo. Raúl, ¿quieres preguntar algo? Bueno, para como cerrar, Hernando, ¿puedes, es como ya definiste varios, pero como para cerrar, definiste o identificaste componentes de creatividad, de creación, pero como para cerrar, ¿cuáles, qué te parece más importante? Puedes como otra vez repetir o resaltar en creatividad para como activar o qué piensas, qué palabra es mejor para usar para como activar la creatividad de los Eh, estudiantes y Para mí tuya. la palabra clave con los estudiantes para lograr se llama empatía. O sea, Empatía. sí, empatía. O sea, cuando el docente logra ser empático, comunicar su pasión con los estudiantes, eh, em, es inmediato. Es Ujú, inmediato el gesto de querer trabajar y el gesto de ser creativo, porque con la empatía uno le está diciendo a cada estudiante, tú eres valioso y tú puedes decir muchas cosas y yo estoy acá para que las digas. Sí, yo soy un instrumento más para que tú puedas decir y yo voy a potenciar y ayudar como tu trabajo. Entonces, cuando ellos me leen, porque ellos también te leen a ti, ujú, saben que pueden encontrar en el docente el camino, o sea, para poder decir, inmediatamente se da porque la creación es un gesto de confianza también con el docente, ¿sí? Es empatía, yo no puedo ser creativo con alguien que me cae mal, con ujú, un profesor que no me gusta, con un profesor con el cual no hay una empatía real, ¿sí? Y uno puede ser tan directo, no quiere decir que uno sea Sor Teresa de Calcuta. Yo logro decir muchas cosas fuertes y siempre digo también, o sea, soy crítico y digo mis cosas, aunque siga apoyando. Y ellos van entendiendo que la dinámica es esa, ¿cierto? Está diciendo esto, es por algo, no es contra mí, ujú, es contra el producto, con lo que yo estoy presentando. Y eso es muy importante. Entonces la empatía es de ser humano a ser humano, pero el objetivo sigue siendo con el trabajo. ujú, Entonces, eh, somos empáticos, pero que tengo que decir lo que tengo que decir. Entonces, es una cosa de palmada y látigo, muy suave, muy didáctica, muy empática, y es la manera en que se da de manera orgánica la creación. ¿Cómo logras que otro logre decir, transmitir, crear a partir de la empatía, pero también la crítica, la empatía y la crítica, la empatía, y se acostumbran a recibir, porque desde un inicio
es muy claro que no es personal. Ujú, Y cuando ellos logran superar eso, ¿sí? De que no es que me cae gordo, me cae mal, porque la virtualidad ha permitido eso, es muy chévere. Pues no me puede caer mal a ujú, alguien que no conozco y que veo 3 horas en una pantalla, o sea, ujú. entonces es eso. Creo que la palabra Empatía. empatía, Ujú. para lograr la creación es la empatía, pero también la crítica, o sea, son como empatía crítica. Y sabes, una más, cuando hablaste, pensé que puedes recordar un momento cuando, en qué momento tú hiciste un profesor así, o cómo, en qué momento, cuando pensaste que quieres ser el profesor como eres, Ah, o eh, dictar, o diseñador, sí, dictar clases, o enseñar así, diseño en esta manera. eh, no sé, yo lo único que pensé fue o en algún momento cómo me hubiera gustado que me enseñaran, Ujú, ¿cierto? Sí, o sea, cómo quise ser el profesor que nunca tuve, o sea, un profesor que realmente, y no que nunca tuve, porque sí tuve buenos profesores, pero eh, profesores que eran artistas, y creo que es desde ahí que más bien he seguido eso intuitivamente, de profesores que son artistas, que fueron muy fluidos, que dejaban ser, que dejaban hacer, porque comprendían muy bien todo el proceso de creación. Y no ujú, quiere decir que solamente esté en el arte, o sea, está en la ingeniería, está en todas partes, y eso es desde cada disciplina, los profesores todos podemos ser, ¿cierto?, creativos y dejar fluir la creación del otro. O sea, es la empatía y la crítica, la empatía y la crítica. O sea, ujú. creo que ese juego, como si bipolar, ¿cierto? Sí, me dijo, pero luego me regañó, luego me dijo, luego no, sí, tin, este tira y afloje permite que el estudiante también sea crítico con él mismo, ¿sí? O sea, dijo que estaba muy chévere, pero, dijo que Ujú. está, pero, y ese pero, ¿cierto? Ese Bueno, doble juego, esa doble hélice que hay ahí, te permito, pero ojo, te permito, pero ojo, permite al docente decir y llevar un poquito más hacia ese nivel de excelencia que todos pretendemos, porque todos los docentes estamos buscando que nuestro estudiante sea realmente llegue a un nivel de excelencia en que después los vemos brillando con sus estudios de diseño, con no sé qué, en televisión, ganadores de no sé qué, y uno dice, ese es mi estudiante, ese fue mi estudiante, ese fue, sí, qué chévere, o sea, yo los veo con los estudiantes de comunicación en los programas de televisión, en los noticieros, en no sé dónde, y digo, qué chévere verlos allá, o los veo en los premios lápices de acero, todo este cuento. Y uno dice, fue mi estudiante, puse un granito. O sea, seguramente le aprendieron a los de los últimos semestres, chévere, pero también ahí hay uno siente que ayudó a esa persona bueno. a revelar quién es Ujú. profesionalmente. ¿Sí? Entonces sí, creo que esa, la empatía crítica, me gusta. Es verdad. Pues llegué a eso contigo, o sea, empatía crítica, como que es ese juego de doble hélice en que hay. Ajá. Y sí, creo que es pensar en la manera en que aprendí con estos artistas que fueron muy criticados en su momento en la universidad, pero que creo que es la manera correcta desde cualquier disciplina para poder lograr que los estudiantes sean autónomos, logren decir lo que tienen que decir. O sea, porque no es eh, esperar lo que uno quiere ver, ¿me entiendes? Una anécdota, yo fui unos estudiantes me invitaron a una entrega de, de, de unos trabajos de ellos. Ujú. Y yo fui al salón y vi la entrega y dije, y ya salía y encontré el profesor. Entonces el profesor, pero así, entonces yo le dije, ¿qué más bien? Hola. Y entonces el tipo me dijo,
aquí. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Estos trabajos tan malos. Y yo le dije, malos. A mí me parecieron muy buenos. Entonces el tipo me dijo, mostrame qué es lo que tú ves, ¿cierto? Entonces yo le dije, este estudiante aquí cuando hizo este trabajo, cuando mostró esto, te estaba diciendo esto, esto y esto. Este otro, sí. Y yo, sí, claro, mira. Entonces, y así me dijo, mostrame otro. Y entonces le fui explicando todos los trabajos al profesor. Todos los trabajos que había entregado, porque como yo conocía a los estudiantes, entonces para mí era muy fácil leer el trabajo de cada uno de esos estudiantes. Por eso la empatía con el estudiante, leerlo como ser humano que está por decir cosas es vital. Entonces, esta estudiante dijo esto, esto aquí, por ejemplo, cuando utilizó esto y esto, estaba tratando de decir, y cuando aquí hizo esto, entonces, cuando ya hicimos el recorrido, entonces el profesor me invitó a calificar con él. Entonces, yo le dije, pues para mí tienes muy buenos trabajos. ¿Sí? No sé, yo no quisiera meter mi criterio ahí. Yo te mostré, ya te corresponde. ¿Sí? Entonces, después, en la clase, los estudiantes me agradecieron que hubiera estado en la entrega, que les fue muy bien. Pero aprendí, aprendí una cosa, o sea, cuando el profesor tiene en mente qué es lo que quiere y cuál es la respuesta, o sea, si tú quieres tornillos, estás esperando ver tornillos, ¿sí? Entonces, pero si el acto de creación le permite al docente leer las propuestas de nuevas generaciones, estar atento a los nuevos discursos y mantenerse alerta sobre esas nuevas posibilidades, va a poder ser capaz. Si no, vas a querer ver tornillos en todos, ¿entiendes? O sea, me pareció muy triste que Ujú. haya una respuesta igual a la que había tenido en sus enunciados anteriores, un enunciado que lleva 700 años. Entonces, las respuestas son todas iguales. Yo por eso no pongo un enunciado igual cada semestre. Lo voy girando, lo voy cambiando, le voy haciendo, dando matices para que Ujú. los enunciados no sean iguales, no sean, porque no se puede esperar. Las circunstancias cambian, los tiempos, los momentos, los estudiantes, lo que tienen que decir. Sí. Entonces, ya el profesor entendió que había otras posibles respuestas al enunciado, ¿sí? Y todas muy válidas. Entonces, esos estudiantes me agradecieron mucho que hubiera ido a esa entrega, ¿sí? Fue muy chévere. Entonces, Sí. eso es como estar abiertos, estar atentos, ser empáticos en la medida de lo posible. Obviamente, habrá estudiantes con los que nunca vas a poder ser empáticos y no importa, porque puedes ser objetivo y ya, ser simplemente muy objetivo. Si no hay una empatía mutua, si no se da, somos seres humanos, no le gustamos a todo el mundo. Entonces, esa empatía, si no hay eso, queda la objetividad como tal. Ujú. Y la seriedad, como, ¿cierto? Lo riguroso que pueda hacer uno como docente para no caer en el juego de que entonces porque esa es otra cosa, o sea, el docente que le cae mal un estudiante lo hunde y no puede ser así. El trabajo es bueno, el trabajo es bueno. No somos empáticos, pero el trabajo bueno es bueno. Y así es. O sea, ser muy neutral en algunos momentos, ¿cierto? Eso es. Listo. Fernando, gracias.